Destacado educador, profesor de Estado, graduado en la Universidad de Chile con distinción máxima, según lo indica su diploma. Acaba de finalizar una exitosa carrera como docente y termina en un puesto exitoso también como rector del Colegio Particular San Sebastián de Melipilla. Con nosotros don Luis Andrés Cerda Rojas. Bienvenido. Usted es melipillano por adopción, lo sabemos. Ha hecho mucho por esta ciudad, por la educación, pero usted es melipillano por adopción, como lo señalaba. Cuéntenos un poquito acerca de su niñez, sus estudios primarios, su secundaria, por favor. Bueno, yo tengo mi origen en la sexta región, en la localidad de Peumo, específicamente en una gran hacienda llamada Codao. Codao. Entre paréntesis, Codao significa hombre de trabajo. ¿Qué le parece? ¿Ya? Ahí hice mis primeros estudios. Estudié, en un colegio particular subvencionado, Luis García de la Huerta. Ese colegio era elegido por mucha gente. Eran los colegios que formaban los dueños de las haciendas, de los fondos. Correcto, para ¿ya? su gente. Para su gente. Y venía gente de ahí y de los alrededores a estudiar, hasta sexto básico. Sexto básico, ahí cerraba su tarea. De ahí pasé a Peumo, al pueblo, digamos, al colegio John Kennedy, a estudiar primero y segundo humanidades. En la época de las humanidades. Sí. ¿Es en un colegio particular subvencionado? También. Perfecto. Y de ahí avancé a San Vicente Tahuatahua, Ya. donde hice tercero, cuarto, quinto y sexto humanidades. ¿Finalizó sus estudios ahí? Ahí en el colegio El Salvador. ¿Bonitos recuerdos de su época escolar? Buenos recuerdos, y tuve la suerte de estar de los tres en dos grandes establecimientos, la Escuela Luis García de la Huerta y el Colegio El Salvador de San Vicente. O sea, hasta el momento, si yo busco resultados CIMSE, PSU, el Colegio El Salvador lidera, y en CIMSE también la Escuela Luis García de la Huerta siempre con buenos resultados. Eso, pues, y de ahí terminé el año 69 mi enseñanza secundaria, rendí la prueba de aptitud académica. No se me adelante porque quiero preguntarle algo. ¿Surgió en usted durante la época de las humanidades la vocación, el llamado a ser maestro? ¿Hay algún momento en que usted recuerde en que sí, esa es mi carrera? Porque es importante reconocer ese detalle. Y tal vez antes. Antes. Sí, porque en el colegio de enseñanza básica, preparatorias. Las preparatorias, claro. Sí. Eran dirigidos y funcionaban, y los profesores todos eran monjas de civil. Las monjas teresianas, ya, de los grandes colegios teresianos que existen en Santiago. Claro que sí. ¿Ya? Sin hábito. Sin hábito. Sin hábito. Una de mis profesoras me dijo: tú debieras irte a la escuela normal. Tal vez porque siempre tuve esa capacidad de ayudar a mis compañeros en algunas cosas, qué sé yo. Cosa que no se concretó, porque los teresianos tienen o tenían una escuela normal también. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que eso siempre estuvo presente, y lo trasladé, digamos, a la enseñanza secundaria como un deseo, como algo para proyectarme en la parte educación. Así que se mantuvo ahí. Ahora lo que no tenía claro era en qué. Claro, exactamente. ¿En qué? Pero nos cuenta usted entonces que rindió en aquel tiempo la prueba de aptitud académica.
ha sido la única vez, creo, que se ha rendido 2 veces en el mismo año la prueba de aptitud académica. ¿Cómo así? Porque hubo un problema de filtración. Entonces la prueba se tuvo que repetir. Se repitió. Claro, a mí en la primera me fue muy bien. ¿Y en la segunda? Mejor. Esa fue la realidad. La segunda fue la real, por la primera no se supo los resultados. Pero yo digo que me fue muy bien. ¿Usted sintió que...? Claro, de todas maneras. Que lamentable que no se conocieran esos puntos. En esas postulaciones, ¿a qué carreras usted pretendía ingresar? Bueno, me recuerdo que postulé a construcción civil en Temuco. En Temuco, ya. Sí. Técnico en construcción en Talca. Pedagogía en matemática en Talca. Ahí aparece la pedagogía, correcto. Pedagogía básica en Talca. Y no me recuerdo de otras, porque eran 8 postulaciones que podía hacer. Perfecto. Yo quedé en primeros lugares de pedagogía básica, aceptado. ¿En qué ciudad? En Talca. En Talca. Y segundo lugar en lista de espera en pedagogía matemática en Talca también. Talca. Universidad de Chile. Universidad de Chile, sede de Talca. Sede de Talca. Bueno, segundo lugar era como estar seleccionado y se matriculó. Me matriculé en matemática. Perfecto. Una pregunta, ¿por qué matemática? Porque su diploma dice profesor de Estado en matemáticas. Sí. ¿Hay alguna razón específica? Bueno, yo lo que tenía claro era la pedagogía, pero no tenía claro en qué. De hecho, por ejemplo, mis mejores resultados siempre estuvieron en historia, ¿ya? Pero a partir de cuarto, quinto humanidades, yo le tomé el gustito a las matemáticas, ¿ya? Y aprendí a estudiar, me gustaba resolver ejercicios, entonces ya la matemática entró ahí los 2 últimos años de la enseñanza secundaria, quinto y sexto humanidades, era matemática para Andrés Cerda. Así que eso yo creo que me llevó también. ¿Las matemáticas lo llevaron a la pedagogía? ¿O la pedagogía lo llevó a las matemáticas? ¿Qué podría decir usted? A ver, iba a estudiar pedagogía, eso lo tenía más. Estaba claro eso estaba más bien claro. Y ahí elegí matemáticas. ¿Qué recuerdos tiene de su vida universitaria? Las mejores. Porque la Universidad de Chile es una gran formadora de profesores. Muchos de los grandes docentes que tenemos actualmente en este país proceden de la Universidad de Chile, especialmente en regiones. Sí. Mira, mis tiempos universitarios, los mejores recuerdos, en todo aspecto. Primero, como tú dices, el nivel académico muy bueno. Quizás no le dieron tanta importancia a la parte, las asignaturas complementarias, llamémosle así, educacionales, pero en la formación de la disciplina, excelente. Muy fuerte, muy bien. Eso, bueno, además como persona, permitió relacionarme con otras personas. Yo iba del campo, de una familia muy sacrificada, en el sentido de que había que trabajar para tener. ¿Usted residió en Talca o viajaba constantemente? No, residí en Talca. Residió en Talca. Sí, o sea... dedicado a la universidad plenamente. Al momento de quedar, una residencia, una pensión, claro, llamada en esos tiempos. Y viajaba una vez al mes, a veces cada 15 días, otras veces cada 3 meses, dependiendo. O sea, una rica vida universitaria, plenamente dedicado a sus estudios y a las actividades que seguramente eran muchas, deportivas y de otro tipo. Y de otro tipo también, que no vale la pena mencionar. Pero sí, o sea, eso me significó desarrollarme absolutamente como persona. Perfecto. ¿Ya? Mis tiempos universitarios, los mejores, en todo aspecto. Ahora, una vez
titulado. ¿Cómo se produce su llegada a nuestra ciudad? Porque Peumo dista, ¿cierto?, muchos kilómetros de nuestra ciudad. ¿Cómo llega usted a nuestro Melipilla? Hay siempre un enlace en esto. Un enlace que tiene nombre de mujer. Ah, ya. Muy bien. En la universidad conocí a una gran mujer que ahora es mi esposa. Profesora de matemáticas también. ¿Las matemáticas los unieron? Así es, así es. Llegamos el mismo año a la universidad, 70, y el 71 dije yo, miren la mujer que tengo aquí a mi lado. Un año de trabajo y el 72 comenzamos nuestro pololeo. El 71 fue amistad. Claro que sí. ¿Ya? Y bueno, terminamos nuestra carrera, tuvimos nuestro título, yo trabajaba en San Fernando y decidimos casarnos. Exacto, muy bien. El año 77, Melipilla. Año 1977 llegan acá. Llego acá, ¿sí? Ella tenía su familia acá, por eso claro le dijimos, teníamos la posibilidad aquí o San Fernando. Ya. Pero mi hora en San Fernando no eran titulares. En cualquier momento... ¿Y se produjo una plaza aquí, una oportunidad aquí en Melipilla? No, nos casamos nomás. Ya, correcto. Y en el mismo día del matrimonio, don Luis Enrique Nostroza, Recordado rector del Colegio San Agustín de Melipilla. de quien aprendí mucho, me dijo, tengo unas horitas para ti. Perfecto. Además, mi señora trabajaba en el Liceo Politécnico en el vespertino. Ah, ¿tenía vespertino en aquella Sí. época el Liceo Politécnico? Entonces, ella dejó esas horas y las tomé yo. Ah, ya. Complementó ahí. Y además, todo ese año seguí trabajando en San Fernando. San Fernando, San Agustín, Liceo Politécnico. Mucha actividad. Ese fue el año 77. 78 me quedé solamente con San Agustín y Politécnico. Se concentró en Melipilla. Porque aumentaron mis horas también. Así llegué a Melipilla. Muy interesante historia, interesante historia. Cuéntanos acerca de su trabajo docente, como docente de aula, antes de ser directivo docente. Usted trabajó en varios colegios, bueno, nos habla del Colegio San Sebastián, nos acuerda de su primer colegio. ¿Qué recuerdos tiene ahí como profesor de aula? Sí, yo siempre mi agradecimiento al Colegio San Agustín y el Liceo Politécnico, porque ahí me hice profesor, digamos, ya con todas las exigencias que habían, con horarios completos, digamos, porque en ese tiempo uno podía trabajar la mañana con 30 horas. No existía la jornada escolar completa. Con 30 horas en la tarde. Y además, yo seguía trabajando en un vespertino, llegué a tener 72 horas de clase. Increíble. ¿Ya? Y alcanzaba el tiempo. Pero como siempre digo, las exigencias administrativas eran menores. En ese tiempo importaba que tú hicieras una buena clase y atendieras bien a los alumnos. Que tomara el curso y trabajara con ellos. Exactamente. No tanta planificación, no tanto papeleo. Si eras profesor jefe, tenías que hacer un papeleo grande, porque tenías que hacer la libreta de notas, Claro, al término del semestre. todo a mano, informes. A final de año tenías que hacer la planilla, tenías que hacer los certificados, tenías que hacer el informe. Era un trabajo. La recordada sábana. La recordada. Tremendo informe. Claro. Entonces, bueno, una cosa por otra. Pero ahí 19 años en San Agustín, 20 años en el Liceo Politécnico. Con paso de un año en el Colegio Alonso de Ercilla. ¿Estuvo también ahí? Sí, debe haber sido por ahí el 86. Colegio Ercilla. Sí. Y un año en el Colegio Melipilla, el año 96. ¿Ya?
Bueno, Un buen recorrido, un gran espectro de colegios. sí, pero mi trabajo fundamental estuvo siempre en el Colegio San Agustín y en el Liceo Politécnico. Algunos han hablado de la pedagogía, tal vez en tono humorístico, como la pega jodida. ¿Alguna vez usted se planteó dejar esta profesión en algún momento y que las cosas se pusieron color de hormiga, por decirlo de alguna manera? No, definitivamente no. Incluso más, si de algo tendría que arrepentirme, es no haber sido más decidido, más aventurero tal vez, porque yo era vecino de Mauricio Senjo. Actual director del Colegio San Agustín. Exactamente. Y siempre nos juntábamos a conversar, decíamos, oye, ¿por qué no ponemos un colegio? ¿Por qué no ponemos un preuniversitario? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y nunca lo hicimos. En esos tiempos que bastaba tener... No era tanto el papeleo, Tenías la una exigencia. casa, tenías una casa y podías poner un colegio. Así se iniciaron muchos. Mucho. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que temerosos nunca lo hicimos. Siempre fue postergado la idea. Y ahora decimos, qué bueno que no nos metimos en eso. Claro que sí, como Claro, están las cosas. ¿Cómo Claro. están? Sí, sobre todo para los sostenedores, para los dueños de colegio, Por supuesto. es una etapa complicada. Está muy engorroso el Sí. sistema. Bueno, ahora, tal vez por la forma de pensar de ambos, no habría sido tanto el problema, digamos, pero no fue, y punto. Pero nunca tuve la intención de dejar la educación. Don Andrés, cuéntenos, mirando nuevamente hacia atrás a su experiencia como docente, una de las cosas que consideraría la peor y otra cosa que consideraría la mejor, si es que es posible mencionar alguna de las experiencias. La mejor, la peor, los dos extremos. Pueden haber muchas, pero... Sí, bueno, hubo un periodo bastante crítico que vivimos los profesores, principalmente en el Colegio San Agustín, porque un día nos llamaron, me recuerdo, y nos dijeron, les vamos a bajar el sueldo. Y nos bajaron el sueldo, así como si nada. Arbitrariamente. Arbitrariamente. Y la verdad es que en ese tiempo era poco lo que se podía reclamar. Estamos hablando de una época difícil en la historia de nuestro país. Exactamente. Ah. Entonces, definitivamente nos bajaron los sueldos, nos quedamos callados, pero siempre hay alguien que dice, bueno, ¿y por qué esto? Y así, como así. Y empezamos a ver la forma de organizarnos. Y partimos muy simple con un representante legal que tuve la suerte de asumir. Y ya el grupo de profesores tenía un interlocutor ante las autoridades educacionales del colegio en ese tiempo. Pero no tenía no era tan gremial, digamos, pero algo había. Eso lo considero como una etapa difícil. Pero eso dio origen a que en un momento dijéramos, nos organizamos. Y la verdad es que muy sigilosamente, porque así hay que decirlo, juntamos, convencimos, conversamos el mínimo necesario para formar un sindicato, que sería la parte positiva el otro lado para solucionar esto. Y fue sorpresivo cuando llegamos al otro día, señores, este es el directorio del sindicato de funcionarios del colegio, que tiene tantos socios. Presidente, don Patricio Aguirre, secretario, don Pedro Badilla, y tesorero, quien les habla. No fue
una cosa fácil, porque internamente ya había dificultades, porque algunos se crearon conflictos en el interior. Algunos se agregaron y otros rechazaron plenamente esto. Por el temor, seguramente. Puede ser. Y una sola negociación que no fue buena. Yo ya no era dirigente ahí. Sin embargo, se dijo que el paro que hubo, porque ahí se llegó a paro, había sido cuestión mía. Sí, yo trabajaba intensamente en eso porque lo creía. Esa vez hubo huelga, digámoslo así. Actualmente paro. Y no se obtuvo buenos resultados. Por eso yo digo que la conversación es la clave en esto, el llegar a acuerdos. Fundamental. Es fundamental. Claro, sí. Es fundamental. Bueno, también en el Liceo Politécnico, en ese periodo que tú dices que no fue bueno en la historia de Chile, cuando recién pasamos a la municipalidad, cosa que yo creía muy beneficiosa para profesores y alumnos. La famosa municipalización. No fue tanto. Y de repente, por ejemplo, veíamos que habían 3 alumnos sentados en 2 sillas porque no había mobiliario. ¿Ya? Entonces, eso también fue muy difícil, seguramente. Sí, claro, sí. Como educador, ver esas condiciones. Costaba trabajar en salas en malas condiciones. Eso yo creo que fue un periodo pesado que tuve que vivir como educador. Muy bien, don Andrés. Cuéntenos cómo se gestó su carrera de casi 20 años como rector del Colegio San Sebastián de Melipilla. Bueno, esta es una historia, digamos, porque en el año 96, siendo inspector general del Liceo Politécnico, recibí la visita de una señora. Después supe que era la señora Norma González y fue a comentarme un poco de su proyecto, no nos conocíamos, de instalar un colegio. Un nuevo colegio en Melipilla. Exacto, dado que el local ubicado en San Agustín 418, donde funcionaba el colegio Melipilla, exactamente, sí, era de su propiedad. Y el colegio Melipilla se cambiaba, entonces eso iba a quedar desocupado. Bueno, conversamos sobre el proyecto de esta nueva institución y me gustaron varias cosas de lo que ahí había, partiendo por su lema, eso de personas formando personas. Un trabajo muy importante realizó ahí don Germán Hernández en toda la elaboración del proyecto del colegio. Y estas primeras conversaciones comenzaron por ahí en agosto y ya en octubre estaba la decisión de sí dejar el Politécnico y asumir este nuevo desafío. ¿Fue difícil esa decisión de...? Muy difícil porque yo estaba con 20 años de trabajo en el Liceo Politécnico, haciendo una labor que yo consideraba bastante buena, tanto con los docentes como con los alumnos. Y que creo que hasta el día de hoy es recordada en ese lugar. Qué bueno. Y el hecho de tomar un nuevo desafío, algo nuevo, eso me entusiasmó. No sin antes consultar a gente entendida, como por ejemplo don Juan Ramírez. Que era exdirector del Liceo Politécnico. En ese momento era el director. El director. Me dijo, vaya, usted es capaz para eso. Y bueno, la conversación de la familia y todo, y aquí estoy. Pero, por lo que se ve, una carrera exitosa como director. Exacto. Cuéntenos, en esta carrera como rector del Colegio San Sebastián, ¿hubo algunos momentos en que se sintió con muchas dificultades para seguir adelante? Momentos en que a lo mejor pensó, llego hasta aquí solamente, porque se puso muy difícil este asunto. Bueno, cuando yo asumí acá, lo primero que pedí fue armar mi equipo. Eso es súper importante. Y ahí hubo 2 personas en las cuales yo pensé y aceptaron mi invitación, como fue la señora Magali Venegas, porque
en enseñanza básica es un vacío que yo tenía en ese momento y necesitaba a alguien entendido. Ella como profesora de enseñanza básica y a cargo de escuelas muchas veces, estuvo ahí. Y el otro invitado fue Patricio Aguirre. Recordado educador melipillano. Sí, en la parte de orientación principalmente. El hecho de que usted haya tenido la oportunidad de formar su propio equipo, ¿le dio la confianza para iniciar este cargo de la mejor manera, me imagino? Por supuesto que sí, eso es fundamental para toda persona que comienza con un proyecto, especialmente acá, porque era todo nuevo, nada. No habían profesores, no habían alumnos, lo único que había era un grupo de personas con buenas intenciones que quería formar el colegio, que era la familia de la señora Norma. Eso es lo único que existía, ahí el local, por supuesto. Exactamente. Bueno, y comenzamos a inscribir, digamos, gente, y yo pensando en quiénes iban a ser mis seguidores en esto, conquistando algunas personas. Muchos se ofrecieron, muchos. Otros los tuve que buscar por varios años, claro, hasta que que llegaron. Y eso es fundamental cuando uno busca a la gente. ¿Usted siente que ese equipo que usted formó, con tanta esperanza de tener buenos inicios en este colegio, le respondió ahora al evaluar, al mirar hacia atrás? Absolutamente, absolutamente. Tanto el equipo directivo que partió conmigo, ya dije, la señora Magali y Patricio, como los que se fueron agregando posteriormente, Heriberto, Luti, Ángela, Mónica en algún tiempo, ¿cierto? Creusa. Claro que sí. ¿Ya? En el equipo directivo, sí, absolutamente. El equipo de docente, el de profesores, que es mucho más amplio, yo diría que 90-95% yo no tengo nada que decir, al contrario, mis agradecimientos para ellos, por los que todavía siguen, por los que estuvieron un tiempo cortito, pero en general... ¿Todos aportaron a este proyecto? Absolutamente, o sea, nadie se restó, unos más, otros menos, de acuerdo a sus características, pero todos aportaron y creo, no me arrepiento de la gente que he tenido. ¿Cuántos años de carrera docente completó usted al finalizar su trabajo como rector del Colegio San Sebastián? Varios, 45 años. 45 años. Sí, yo comencé a trabajar estando en segundo año en la universidad, el año 71. O sea, antes de diplomarse como profesor, usted ya tenía la experiencia. Sí. En ese tiempo hubo mucha falta de profesores. Y nuestros maestros de la universidad nos recomendaron si teníamos la posibilidad de trabajar, que lo hiciéramos. Tenía varias causas, digamos. Primero, ver si nos gustaba realmente lo que estábamos haciendo. Salir de la duda. Y segundo, acumular años de servicio. Que eran importantes. Que eran importantes. Así que comenzamos, pues yo viajaba de Talca, mi lugar de estudio, claro, a San Fernando a hacer clases algunos días. Perfecto. Así que 45 Ahora, años. respecto a lo mismo, y esta pregunta es al hueso, ¿cree usted que ha cambiado mucho el ser profesor desde sus inicios a todo lo que es ser profesor actualmente? Y hablemos de lo bueno y de lo malo. Yo creo que sí. Ha habido un cambio. Ha habido cambio. Ahora, no sé si positivos o negativos, pero desde mi punto de vista tal vez son más negativos, digamos, era mejor antes. ¿Qué ocurre? Primero, el profesor tenía mucha libertad para trabajar en la sala de clase. Autonomía. Mucha autonomía. O sea, no existían las grandes planificaciones, por ejemplo. Bueno, además el equipo directivo está formado por 3 personas: director, subdirector, inspector general. Inspector general. Y ahí se acababa. No existía una unidad técnica en aquella época. Exactamente. Bueno, además, en mis inicios, a los profesores que éramos estudiantes nos daban mucha libertad para trabajar, digamos. Lo que querían era que atender a los cursos. Claro. Estamos hablando del Ministerio de Educación,
Sí, porque el nivel central administraba en aquella época la educación. Sí, y de a poco eso fue cambiando, digamos, ya fueron integrándose más personajes en el ámbito... ¿Restringiendo tal vez un poco el actuar del profesor al interior del aula? No sé si restringiendo, pero exigiendo más. Exigiendo más cosas en la parte administrativa. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo nunca tuve una visita a la sala. Nunca un directivo fue a ver mis clases. Creo que la evaluación estaba por los resultados, me da la impresión. Exactamente. ¿Ya? Y eso fue en mi trayectoria de profesor como estudiante y luego ya que obtuve mi título trabajando acá en Melipilla. Exactamente. Ahora, respecto a las características de los alumnos, porque usted hasta el último día de su cargo como rector hizo clases acá. Es una característica suya que nunca dejó el aula, es decir, fue una persona que predicó con el ejemplo. Ahora, las características de los alumnos desde sus comienzos hasta estos momentos, ¿cree usted que cambió un poco el comportamiento, las necesidades tal vez de los alumnos y por eso también se hizo más difícil la carrera? Yo creo que sí, o sea, todos evolucionamos. Los alumnos tienen otros intereses, los jóvenes tienen unos intereses distintos a los que tenían en aquellos momentos. Tienen otras motivaciones, tienen otras tentaciones también, por supuesto. Y cuando digo tentaciones no son malas, son otras. Por ejemplo, todo lo que es la televisión, lo que es la informática, teléfono, etcétera, que le permite al alumno estar mucho más avanzado de lo que ocurría antes. Antes el profesor era el sabio, el que mandaba, era la voz precisa. El centro del saber. El centro del saber. Ahora no, pues ahora el profesor dice una cosa y el alumno, si quiere, lo busca si es verdad o no es verdad. Lo comprueba en internet. Exactamente. Claro. ¿Ya? Bueno, eso mismo también sirve como un distractor para el alumno. ¿Ya? El otro lado de la... Exacto, y ya no deja su tiempo para estudiar exclusivamente. Y lamentablemente esto ha dejado que el alumno haga deportes, por ejemplo. ¿Ya? Deje de lado la actividad física. Claro, porque antes era ¿qué? La actividad física, el deporte, la recreación y el estudio. Claro. Entonces, los cambios están a la vista. Exactamente. Don Andrés, le voy a mencionar a usted cuatro aspectos de la historia de la educación en los últimos tiempos y me gustaría escuchar qué tiene que decirnos sobre ello. Primero es la marcha de los pingüinos. Importante tema. Creo que fue algo fundamental en todo el proceso educativo de los últimos años. 2006, si no me equivoco, fue la primera marcha con toma de colegios incluido. Para nosotros fue, yo diría, no simple, pero lo pudimos llevar bastante bien a nivel de colegio y eso gracias a la relación que tenemos constantemente con los alumnos, ¿no? El trabajo que se hizo a nivel nacional ha permitido esta reforma que está en marcha ahora. Quizás no como los chiquillos, los jóvenes lo querían, pero ahí está la base. Gatilló el cambio, ¿no? Sí. Y comienzo a dar razón a los que dicen que los cambios siempre vienen de la calle y no de donde deben venir. Interesante afirmación. Un nuevo concepto, calidad en la educación. Tan basureado el tema, tanto que se ha hablado de la calidad. Según su opinión, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, yo pienso que es un tema bastante complejo. ¿Qué se entiende por calidad? Tenemos que ver primero. Calidad son solamente números, son solamente puntajes, son solamente notas, o calidad también es formación. ¿Ya?
veamos, o sea, pongámonos de acuerdo en eso primero y después comencemos a discutir. Yo creo que de todo tiene que haber, ¿ya? Tiene que haber una formación y tiene que haber una buena instrucción, digamos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestro déficit aquí? Yo creo que de repente por tratar de mejorar la instrucción dejamos de lado la formación, que es muy importante. Pienso que en esta parte hay que seguir trabajando y mucho. Y yo creo que la reforma actual no está enfocando específicamente a ir mejorando la calidad. Tal vez está dando los márgenes, digamos, para que esto ocurra. Pero me cuesta proyectarme y pensar que esta reforma va a llegar a mejorar la educación. Un papel importante que juegan las familias también, no solamente los profesores, porque aquí lo primero que se dice, los profesores son los responsables de la mala educación. No, yo creo que no solamente los profesores. Nosotros tenemos una responsabilidad, claro que sí, pero también la familia tiene una responsabilidad y los alumnos una responsabilidad súper importante en esto. La motivación que deben dar los papás a los hijos para superarse es fundamental. No podemos pensar que llegue un alumno a estudiar a un colegio científico humanista para que llegue el momento de la PSU y saque 300 puntos, por ejemplo. Entonces algo está fallando ahí, y que la motivación de ese alumno no es seguir estudios superiores, y está bien, puede hacer otra cosa, pero tiene que rendir en el colegio, para eso está, o sea, no solamente para tener la licencia de enseñanza media. Como requisito, claro. Y que de nada sirve en el fondo. Por lo tanto, en resumen, yo creo que cuando hablamos de calidad de la educación tenemos que primero ponernos de acuerdo qué estamos entendiendo por calidad. El concepto básico. Segundo, ser claro y no culpar al profesor el 100% de lo que se llama mala educación. Aquí somos todos responsables, profesores, alumnos, apoderados, familia en general. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el Estado. O sea, aquí depende del gobierno, son los cambios que se hacen y eso está muy mal. No es posible que el currículum esté cambiando cada 2 años o cada 3 años. Aquí se tiene que hacer un trabajo más a largo plazo y bien definido, independiente si el gobierno que tenemos es de izquierda, de derecha, de centro. Tiene que ser un trabajo más concienzudo, digamos. Justamente al respecto, se ha mencionado, ¿cierto?, desde sus comienzos las cosas han cambiado. Y seguramente desde su comienzo como profesor, la palabra reforma educacional ha sido repetidamente mencionada en diferentes gobiernos. Usted lo mencionaba recién. ¿Qué características debería tener esa reforma para realmente surtir efecto? El efecto que todos esperamos. Claro, yo creo que hay una cosa que es fundamental y que aquí se ha dejado de lado. Dígame usted, ¿qué participación han tenido los profesores en la elaboración de esta nueva reforma? Claramente ya, mínima. Después que ya todo está hecho, consultemos a los profesores. Sí. Pero el trabajo específico ahí, y aquí creo que quien ha fallado grandemente es el colegio de profesores. Nuestra máxima institución, digamos, no ha participado directamente en esto. Y no ha puesto los puntos sobre las IES en los momentos que tenía que hacerlo, tal vez. Claro, donde la gente entendía. En todos los colegios hay gente que sabe mucho de educación, ¿ya? Y podrían hacerse, digamos, trabajos desde la base para llegar
a obtener algo donde los profesores se sientan parte de esos cambios. Ese es para mí el principal déficit de la reforma educacional. Por último, un último concepto, un concepto final. Nueva carrera docente. ¿Qué opinión le merece? Mira, me da la impresión que la intención que hay ahí es buena. Me da la impresión que todo va ahí. Ahora, si eso pretende mejorar la calidad del profesor, ya lo dije anteriormente, no es lo único que tenemos que preocuparnos. Pero pienso que el problema puede estar en que el profesor se va a dedicar más a otras cosas que a su trabajo en el aula. En el aula, que es donde se ve la cosa, pues ahí está. Si, aquí, y esto aprovecho quizá un poco de salirme del tema, pero aprovecho de decir a los directivos, a quien sea, que los profesores son los agentes fundamentales en la educación. Claro que sí. Porque los directivos pueden tener muy buenas ideas, pero si los profesores no las ejecutan como corresponde, esas ideas mueren, ese proyecto muere. Entonces, el profesor también tiene que estar de acuerdo con eso, tiene que estar en conocimiento para que la ejecute convencido en la sala de clase. Y se la juegue por ese proyecto. Y se la juegue por ese proyecto, exactamente. Yo creo que ahí está la cosa. Ahora, en la reforma, una cosa que se deja de lado, ya lo dije, es la opinión del profesor y también al profesor en algo que no es nuevo, que es la parte monetaria. Las remuneraciones. Claro, pero en las tablas comparativas, un profesor que se inicia estando en la carrera y otro que se inicia sin la carrera, hay una diferencia considerable. Al parecer. Veamos qué dice el tiempo. Veamos qué dice el tiempo, eso es. Sabemos que una de sus actividades favoritas es el deporte. ¿Cuál ha sido su trayectoria en sus comienzos como deportista en su juventud? Y sabemos que también después, posteriormente, en la educación ha sido parte tremendamente importante en el desarrollo de su carrera. Cuéntenos, por favor. A ver, bueno, como deportista, con muchas ganas, digamos, más que con mucha calidad. Pero el fútbol siempre fue mi pasión desde pequeño. Jugando en el colegio. ¿Seleccionado en la época escolar? ¿Jugando en los campeonatos internos? Sí, y jugando por el equipo de mi localidad. Después en la universidad me desarrollé más en el fútbol principalmente, pero también jugué tenis de mesa, ajedrez, voleibol. Pero siempre el fútbol era como mi pasión, digamos. ¿Su puesto favorito en el juego ahí? Medio campo. Medio campo defensivo, digamos. Perfecto. ¿Ya? Bueno, eso por toda la vida, digamos, hasta el año 2005. Ahí un contratiempo de salud me dijo, hasta aquí nomás. Baje las revoluciones. No, usted no puede jugar más fútbol. ¿Ya? Así que, pero ahí estuve, aquí en Melipilla, llegué, increíble, donde más me costó integrar el equipo titular fue el equipo de los profesores del Liceo Politécnico. Ellos tenían su equipo. Varias figuras ahí. Además que eran muy cerrados. Un círculo fuerte, eran de mucha calidad. 2 años me significó ahí poder entrar al equipo titular, iba, me equipaba, jugaba 5 minutos, de a poco, hasta que logré entrar. Bueno, eso al mismo tiempo jugué aquí en el Lautaro, en el Serrano, en Soinca. Clubes deportivos locales ahí. Claro, y terminé en Melipilla Senior. En Melipilla Senior ahí jugó. Sí, y bueno, y ahí tuve junto a Jaime Padilla reformar
el Club Deportivo Profesores, ya junto con Hugo Arau, que estaba en la directiva en aquella época del Colegio de Profesores. La parte dirigencial, digamos, también me ha gustado mucho, pero a ese nivel, digamos, a nivel de profesores fundamentales. Y esa alma de deportista usted la ha traído también a la educación, sabedor de los buenos resultados que se obtienen al educar jóvenes. Aquí estamos frente, ¿cierto?, a la gran cantidad de trofeos que en el Colegio San Sebastián, que usted estuvo prácticamente 20 años, y seguramente muchos de estos por la motivación suya. Puede ser, sí, es que, mira, y no solamente el deporte, todo lo que es extraescolar. Actividades extracurriculares. Claro, que permitan al muchacho, al joven, digamos, desarrollarse física, mentalmente, ver sus condiciones, porque todos tenemos alguna condición que no es solamente el estudio, claro, hay algo más. Por lo tanto, en la primera misión del colegio, decía que se pretendía tener alumnos de alta calidad académica, apoyados por el trabajo en la educación extraescolar, ¿ya? La organización y participación de los alumnos en actividades extraescolares. Por lo tanto, el extraescolar, el desarrollo extraescolar iba a ser una ayuda para que los alumnos obtuvieran un mejor nivel de educación. ¿Qué le trae a la memoria la época del ACLE, cuando el ministerio se decidió a estas actividades curriculares que prometían mucho y en el cual nuestro colegio, el Colegio San Sebastián, participó, pero muy activamente? Sí, la verdad es que eso debiera haber continuado, porque el Ministerio de Educación dio la partida. Y prometía mucho. Prometía mucho, y después los recursos se fueron, y algunos colegios la continuaron y otros siguieron como actividades extraescolares nomás, pero permitía el trabajo en el deporte, en la recreación, en la cultura, en el arte, etc. Y nosotros trabajamos en todo eso. Claro. Aquí tenemos muestra de lo que fue el deporte, por ejemplo, pero no solamente hay trofeos de deporte. Aquí debe estar seguramente un trofeo que dice que el colegio obtuvo el primer lugar en coro, organizado por la Universidad Andrés Bello. Teatro. El teatro que tuvimos en nuestro momento de gloria, con Germán Martínez como director. Recordado. Viajaron a Sao Paulo, en todas estas competencias que organizaba el Ministerio de Educación a nivel regional, siempre estuvo en los 3 primeros lugares, tanto de básica como de media. Debate, que fue una época de gloria organizada por la Universidad Diego Portales. Exactamente. ¿Ya? La verdad es que a nuestros chiquillos les fue muy bien, muy bien. Y bueno, uno de esos participantes está aquí en el colegio, porque Felipe de Trujillo es uno de nuestros profesores ahora. Es profesor y él participó en el equipo de debate. Bueno, mucho más lo nombro a él porque sigue estando acá. Claro. Y aparte del deporte, como digo, tanto el fútbol, el básquetbol, el voleibol, tenis de mesa tuvimos, pero... Grandes campeones aquí, ¿eh? Claro, sí, con Natalia Castellano. A nivel internacional. Sí, la Francesca Alberti, por nombrar algunos. Realmente muy contento de eso. Creo que todo el desarrollo de la actividad extraescolar en el colegio ha sido fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos, ¿ya? Y para la proyección del colegio también en la comunidad. Don Andrés, ¿qué va a echar de menos usted, ya al acogerse a retiro? ¿Qué va a echar de menos usted de esta profesión, de esta noble profesión, la profesión docente? Claramente los alumnos en primer lugar. O sea, no hay vuelta que darle, ellos son el centro en esto de la educación y gracias a ellos estamos en esta situación, ¿ya? Así que ellos en primer lugar. Yo creo que los gratos momentos que se comparten con los colegas, o sea, eso... la camaradería. Sí, eso es fundamental. Las buenas relaciones humanas, todo eso. Bueno, yo tuve la suerte de estar siempre en lugares que las relaciones humanas eran buenas, ¿ya? Entonces,
Eso también es para echarlo de menos. Si hubiese sido lo contrario, no me pasaría. Por supuesto. Pero primero los alumnos, segundo La relación con los colegas. los compañeros de trabajo y tengo que decirlo también, los apoderados. Yo tuve digamos una buena acogida por parte de los apoderados, tuvimos buenas relaciones y más aún uno siendo profesor jefe tiene un contacto más directo con un grupo de apoderados y eso fue para mí fundamental durante toda mi carrera, digamos. Una pregunta que podría parecer cliché, pero si el tiempo volviera atrás, ¿usted volvería a ser profesor? Creo que sí, es lo que pienso en estos momentos, porque también es lo que sé hacer. ¿Ya? Otra cosa, tengo que reinventarme. ¿Ya? Pero uno nunca sabe, pues. Uno nunca sabe. Pero es la carrera de su vida. Sí, de todas es lo que usted maneras. quería hacer. De todas maneras, no me arrepiento en nada, y lo que tengo se lo debo a la pedagogía, pues se lo debo a este trabajo. Una pregunta al pasar, pero sin lugar a dudas importante. ¿Cuáles son sus proyectos al iniciar este periodo de retiro ya de la profesión activa? Seguramente hay muchas cosas que quedaron postergadas y que ahora a lo mejor es el momento de realizarlas. ¿Tiene usted proyectos claros? Bueno, yo quisiera clarificar que dejo mi trabajo, digámoslo así, en estos momentos por varios motivos. Primero, no quiero que la educación me deje. Prefiero dejarla yo. Ya. Segundo, no menos importante, yo en mi vida he sufrido dos enfermedades importantes. Y es el momento donde uno le toma el valor a la vida. Y el decir, bueno, ¿y cuándo tú? El tiempo para mí. Siempre los demás. Creo que es el momento de compartir más con mi señora, de poder hacer otras cosas que sean posibles realizar también. Y bueno, tengo un lugar para entretenerme, digamos, no es remunerado, pero me va a permitir no estar ahí en la cama hasta tarde, sino donde poder hacer algo físicamente. Y estoy totalmente abierto, si sale una posibilidad de hacer algunas horas de clase, ningún problema, en eso estamos. No para una jornada completa, eso absolutamente claro, pero un trabajo de 2 días. Perfecto. Puede ser. Perfecto. La educación siempre está en uno, está. Así que eso, esas son las proyecciones, es lo que he pensado en lo que viene. Ya estamos llegando a la parte final, pero 2 preguntas que son, en mi opinión, muy importantes. Una, ¿qué consejos le entregaría, si podríamos llamarle consejos, sugerencias, a quien le sucederá en el cargo como rector del Colegio San Sebastián? Su experiencia es importante, por lo tanto yo pienso que quien vaya a dirigir el colegio de aquí en adelante podría tomar en cuenta alguna de estas sugerencias que usted estaría dando ahora. Bueno, esta cosa también es relativa, porque como yo sé quién queda en esto, no me atrevo a dar sugerencias, porque es una persona que tiene mucha experiencia. Si hubiese sido una persona más joven, tal vez sí podría haberme permitido hacer eso. Lo importante es que al colegio le vaya bien. Como dije en algún momento, nosotros las personas pasamos, la institución queda. Permanecen. Y eso es lo importante. Y tenemos que trabajar para eso, para que la institución se mantenga y ojalá mejorando cada día. Se desarrolle. Finalmente, una última inquietud. Su mensaje a 3
actores fundamentales en esto de la educación. En primer lugar, ¿cuál es su mensaje a los alumnos? Su mensaje a los apoderados y por último su mensaje a sus colegas profesores. Sí, bueno, a los alumnos, a los jóvenes en general, que aprovechen las oportunidades que se dan. Creo que en estos momentos, como nunca, tienen una gama muy amplia de cosas, de actividades. Aprovechen lo que el colegio les ofrece. El profesor nunca va a pasar. Podrán haber muchas cosas en internet, podrán haber muchas cosas en televisión, pero lo que entrega el profesor es fundamental. Por lo tanto, jóvenes alumnos, las clases siguen siendo importantes, el colegio sigue siendo fundamental. Asistan y pongan en la clase el mayor de las atenciones. Aprovechen todo lo que le da, no sé, pues el mundo de la educación, aprovechen lo que les da el Colegio San Sebastián. A los apoderados, bueno, decirles que han elegido un buen colegio para sus hijos. Cooperen, participen en las actividades del colegio, intégrense, trabajen y cooperen con el centro de padres y por supuesto cooperen con los profesores de sus hijos. Para mis colegas profesores, Que son los que quedan en esta tarea. sí, bueno, hay que asumir, siempre hay que asumir las exigencias que van apareciendo. Ya estamos en esto y debemos sentirnos importantes y responsables del proceso educativo. Y cuando digo eso, digo que debemos hacernos responsables de lo bueno y de lo no tan bueno, de los éxitos y también de los fracasos. Entender que si los éxitos son nuestros, parte de los fracasos también son nuestros. Aquí no hay un solo culpable en esto. Si nos va bien, es porque hicimos bien la pega y porque los alumnos entendieron lo que nosotros queríamos. Si nos va mal, es porque no logramos la sintonía precisa con nuestros alumnos, con nuestros apoderados. Porque no hicimos la innovación correcta. Porque podemos hacer muchas innovaciones, pero a lo mejor no era la que correspondía. Y en eso tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta y de cambiar. ¿Ya? Y esto no solamente para los profesores, también para los directivos. O sea, tenemos que ser claros en eso y no empecinarnos en lograr algo que no va funcionando. Ya, si un año no funcionó y el otro año no funcionó, a lo mejor no es lo ideal para aplicar. Por lo tanto, a mis profesores, eso. Que seamos capaces de aceptar las exigencias que vienen, tener clarito lo que tenemos que entregarle al alumno, conquistar a los alumnos, ser, no digo uno más dentro del grupo, pero sí estar muy cercano a ellos, entenderlo en las dificultades que ellos tienen, porque también los alumnos, por muy jóvenes que sean, también tienen problemas, ¿ya? Y muchos, en nuestro colegio, muchos alumnos tienen problemas. Y para los tres, mis saludos más cordiales, mis agradecimientos también por haberlos tenido como alumnos, por el respeto que siempre mostraron, por la cercanía con los alumnos, con los apoderados y para qué decir con mis colegas profesores. A ellos siempre mis infinitas gracias
por la cooperación, por el trabajo en conjunto durante todo este tiempo. Nuestros agradecimientos a don Luis Andrés Cerda Rojas por esta entrevista que nos ha concedido, sin lugar a dudas, siendo un destacado educador en nuestra comunidad de Melipilla, en la provincia. Es importante rescatar todos sus conceptos, todas sus palabras. Gracias, don Andrés, nuestros mejores deseos de éxito para lo que viene, en lo personal, en lo familiar, como una persona íntegra que usted ha demostrado ser en estos 45 años de actividad profesional. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ti especialmente por la entrevista